El ritmo constante del monitor cardíaco fue el primer sonido que escuchó Vicente Morales. Bip, bip, bip. Cada pulsación resonaba en la oscuridad de su conciencia como un tambor lejano que lo llamaba de regreso al mundo de los vivos. Sus párpados se sentían increíblemente pesados, como si estuvieran lastrados con plomo. Pero algo primitivo dentro de él luchaba por abrirlos. Instinto de supervivencia. El mismo instinto que lo había mantenido con vida en un mundo donde la confianza era un lujo y la traición era moneda de cambio. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, las ásperas luces fluorescentes de la habitación del hospital le hirieron la vista. Vicente hizo una mueca. Su cabeza le latía con un dolor tan intenso que sentía como si su cráneo se estuviera partiendo. El olor estéril del antiséptico llenó sus fosas nasales, mezclándose con el leve aroma de productos de limpieza industriales. Todo era blanco y gris, las paredes, el techo, la delgada manta que cubría su cuerpo. Solo el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana añadía algo de color a la escena, las gotas atrapando el resplandor ámbar de las luces de la calle de la Ciudad de México. Intentó mover su brazo derecho e inmediatamente sintió el tirón de una vía intravenosa. Su mano izquierda, instintivamente, fue a su cabeza, sus dedos rozando los gruesos vendajes envueltos alrededor de su cráneo. Los recuerdos llegaron inundando en fragmentos, como un espejo roto que refleja momentos de horror. El restaurante, la sala privada, la reunión con los representantes de la familia Castillo. Había estado negociando un acuerdo territorial, algo rutinario, algo que debería haber sido seguro. Marco había revisado el lugar 2 veces. La seguridad había sido exhaustiva. Y luego, el caos. La puerta se había abierto de golpe. No eran los Castillo. Hombres diferentes, máscaras, armas. El primer disparo lo había fallado por centímetros, incrustándose en el panel de caoba detrás de su silla. Vicente se había movido por puro instinto, zambulléndose detrás de la mesa mientras la habitación explotaba en un tiroteo. Recordó a Marco gritando. Recordó el acre olor a munición en el aire. Recordó la sensación de ardor en la sien cuando algo, una bala, escombros, no pudo distinguir, lo golpeó, luego nada, oscuridad. Hasta ahora, señor Morales. Una voz tranquila y profesional lo sacó de sus pensamientos. ¿Puede oírme? Los ojos de Vicente se enfocaron en la figura de pie junto a su cama. Un médico, de unos 50 y tantos años, con cabello canoso y ojos cansados, que probablemente habían visto demasiadas noches como esta. Llevaba una bata blanca con una etiqueta de nombre que decía Dr. Ricardo Chávez y sostenía una pequeña linterna en la mano. Lo oigo, logró decir Vicente, su voz áspera y seca como papel de lija. Su garganta le ardía por el esfuerzo. Bien. Eso es muy bueno. El Dr. Chávez se inclinó, iluminando los ojos de Vicente uno a la vez. Siga la luz con los ojos, por favor. No mueva la cabeza. Vicente obedeció, siguiendo el haz de luz mientras se movía a la izquierda, luego a la derecha, luego arriba y abajo. El médico asintió, aparentemente satisfecho con lo que veía. Es usted un hombre con mucha suerte, señor Morales. La bala le rozó la sien, causando una conmoción cerebral significativa y una fractura de cráneo, pero no penetró. Otro centímetro a la derecha, y no estaríamos teniendo esta conversación. Suerte. Vicente casi se rió de la palabra, pero el dolor en su cabeza lo hizo recapacitar. No había nada de suerte en ser el objetivo en un lugar que debería haber sido seguro. Nada de suerte en tener enemigos lo suficientemente audaces como para intentar un ataque tan descarado. No, la suerte no tuvo nada que ver con su supervivencia. Solo habilidad, reflejos perfeccionados por años de vivir en las sombras, y quizás un giro del destino que no estaba listo para examinar demasiado de cerca. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Vicente. 36 horas, respondió Dr. Chávez, tomando notas en una tableta. Lo mantuvimos sedado durante las primeras 24 horas para permitir que la inflamación en su cerebro disminuyera. Ahora está estable, pero necesito hacerle algunas preguntas para evaluar su función cognitiva. ¿Está bien? Antes de que Vicente pudiera responder,
La puerta de su habitación se abrió y una figura familiar entró. Marco Barrera, su mano derecha, su lugarteniente más confiable, el hombre que había estado a su lado durante 8 años. Marco tenía poco más de 40 años, construido como un boxeador de peso pesado con un rostro que parecía tallado en granito. Llevaba un costoso traje de carbón que no suavizaba en absoluto su imponente presencia. Jefe, dijo Marco, su voz cargada de una emoción que Vicente rara vez le había escuchado. Gracias a Dios, pensamos. Se detuvo, carraspeando. El médico dijo que quizás no despertaría. Vicente estudió el rostro de Marco cuidadosamente. El alivio parecía genuino. El ligero temblor en sus manos, el enrojecimiento alrededor de sus ojos que sugería noches sin dormir, la forma en que se aferraba al marco de la puerta como si necesitara apoyo. Pero Vicente Morales no había sobrevivido 3 décadas en el mundo criminal, tomando las apariencias al pie de la letra. En su mundo, las actuaciones más convincentes a menudo provenían de aquellos con más que ocultar. «Denos un momento, Marco», dijo el doctor Chávez con firmeza. «Necesito completar mi evaluación». Marco asintió y se retiró al pasillo, pero no sin antes cruzar la mirada con Vicente. Había algo en esa mirada. Preocupación, sí, pero también algo más. ¿Una pregunta? ¿Ansiedad? Vicente lo archivó en su mente para un análisis posterior. El doctor Chávez procedió con su examen, haciendo a Vicente una serie de preguntas. ¿Cuál es su nombre? Vicente Morales. ¿Qué año es? 2024. ¿Quién es el presidente? Vicente respondió mecánicamente, su mente ya trabajando en un problema completamente diferente. Alguien había intentado eliminarlo. El ataque había sido coordinado, profesional, y lo peor de todo, había ocurrido en un lugar que solo un puñado de personas conocía. La reunión con los Castillos se había arreglado con menos de 48 horas de antelación. El lugar había sido elegido personalmente por Marco. Solo su círculo íntimo estaba al tanto de la hora y el lugar, lo que significaba que el traidor estaba cerca, muy cerca. Señor Morales, la voz del doctor Chávez interrumpió sus pensamientos. ¿Escuchó mi pregunta? Lo siento. ¿Podría repetirla? El ceño del médico se frunció ligeramente. Le pregunté si recuerda lo que sucedió antes de perder el conocimiento, los eventos que llevaron a su lesión. Y en ese momento, mientras el doctor Chávez lo miraba con preocupación clínica, mientras Marco esperaba ansioso en el pasillo, mientras la lluvia seguía cayendo contra las ventanas de su habitación privada del hospital, Vicente Morales tuvo una idea. Era arriesgada, quizás incluso peligrosa, pero también brillante en su simplicidad. ¿Y si no recordaba? ¿Y si la conmoción cerebral había causado más daño de lo que los médicos se daban cuenta? ¿Y si Vicente Morales, el temido jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de la Ciudad de México, hubiera despertado sin memoria de quién era, qué hacía o quién había intentado eliminarlo? El pensamiento se cristalizó en su mente con perfecta claridad. Todos bajarían la guardia. El traidor, pensando que Vicente era vulnerable e ignorante, podría cometer un error. Los leales se rebelarían a través de sus acciones, no de sus palabras. Y lo más importante, vería quién realmente se preocupaba por él como persona, no solo como una fuente de poder y protección. Vicente dejó que su expresión cambiara, permitiendo que la confusión nublara sus facciones. «Yo no estoy seguro», dijo lentamente, como si luchara por unir fragmentos. Había una habitación, gente hablando, luego ruidos fuertes. Todo se oscureció. Se llevó la mano a la cabeza de nuevo, haciendo una mueca. Todo está fragmentado, como intentar recordar un sueño. La expresión del doctor Chávez se volvió más seria. Eso no es infrecuente con un traumatismo craneal. Es de esperar cierta pérdida de memoria. ¿Puede decirme qué hace? ¿Recuerda sobre usted, su vida? Este era el momento crucial. Vicente tenía que hacerlo creíble. Dejó pasar varios segundos. Su rostro mostraba la tensión de alguien que intentaba aferrarse a recuerdos que no estaban allí. «Mi nombre es Vicente Morales. Vivo en la Ciudad de México. Soy...» Hizo una pausa, haciendo que pareciera que luchaba. «Manejo negocios.
Importación, exportación, bienes raíces, todo técnicamente cierto. Sus fachadas legítimas, pero los detalles son borrosos y la gente. Conozco a Marco, trabaja conmigo, pero no puedo recordar bien. Dejó la frase en el aire, vendiendo la actuación. El doctor Chávez intercambió una mirada con la enfermera que había entrado discretamente en la habitación. Señor Morales, voy a recomendarle una consulta neurológica. La amnesia postraumática es grave, pero a menudo temporal. Con descanso y el cuidado adecuado, sus recuerdos deberían regresar. Sin embargo, necesito mantenerlo aquí en observación al menos 48 horas más. ¿Puedo hablar con Marco ahora?, preguntó Vicente, manteniendo el tono ligeramente desorientado. Por supuesto, pero que sea breve. Necesita descansar. Mientras el doctor Chávez salía de la habitación, Marco volvió a entrar. Su imponente figura parecía llenar el umbral. Se acercó a la cama con cautela, como si Vicente estuviera hecho de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. ¿Cómo se siente, jefe? Confundido, admitió Vicente, lo cual era parcialmente cierto, aunque no por las razones que Marco pensaría. El médico dice que tengo algunos problemas de memoria. Las cosas no están claras. La expresión de Marco cambió a través de varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, preocupación y luego algo que parecía casi alivio. Esa última reacción era lo que Vicente había estado observando. ¿Por qué se sentiría aliviado Marco de que su jefe tuviera amnesia, a menos que tuviera algo que ocultar? No te preocupes por nada, dijo Marco, acercando una silla a la cama. Tú solo concéntrate en recuperarte. La familia está manejando todo. Los negocios están seguros. Aquí estás a salvo. Tengo 6 hombres apostados en el pasillo y 2 en cada entrada a este piso. La familia, repitió Vicente como si probara las palabras. Marco, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué hago exactamente? ¿Cuál es realmente nuestro negocio? Marco vaciló, y Vicente pudo ver el cálculo en sus ojos. ¿Cuánto decirle a un jefe que quizás no recordaba el imperio que había construido? ¿Cuánto revelar a alguien que en ese momento era vulnerable y posiblemente había cambiado permanentemente? Usted es un hombre de negocios, Vicente. Posee empresas legítimas, restaurantes, propiedades inmobiliarias, empresas de importación. Es respetado, influyente. Tiene amigos en lugares importantes y ha construido algo de lo que su padre estaría orgulloso. Todo cierto, todo cuidadosamente redactado para omitir la otra mitad de la verdad. Las extorsiones, las operaciones de juego clandestino, los controles territoriales estratégicos que hicieron de Vicente Morales un nombre con peso en las sombras de la Ciudad de México. ¿Y el ataque?, presionó Vicente. ¿Quién querría hacerme daño si solo soy un hombre de negocios? Es usted exitoso, jefe. El éxito engendra celos. Rivales, estamos investigando, pero ahora mismo lo importante es que está vivo. Marco se puso de pie, su silla arrastrándose contra el suelo. Hay alguien más que ha estado desesperada por verlo. Su asistente, Elena. Ha estado aquí todos los días esperando que despertara. Se sintió bastante afectada cuando se enteró de lo que pasó. Al mencionar a Elena Rojas, Vicente sintió algo en su pecho. Elena había sido su asistente ejecutiva durante 3 años. Dirigía sus negocios legítimos, manejaba sus horarios, organizaba sus reuniones. Era eficiente, inteligente y discreta. El tipo de persona que se mezclaba con el fondo mientras mantenía todo funcionando sin problemas. Sabía de sus actividades reales. Tendría que hacerlo dada su posición, pero nunca se había involucrado directamente. Nunca había sido parte de la violencia o las decisiones que conllevaba. También era alguien a quien Vicente había mantenido deliberadamente a distancia, a pesar de reconocer una atracción que se negaba a admitir. En su mundo, los apegos emocionales eran pasivos. Las personas que te importaban podían ser usadas en tu contra, podían convertirse en objetivos, podían traicionarte de maneras que dolían más que cualquier rival de negocios. Me gustaría verla, dijo Vicente. Tal vez ella pueda ayudarme a recordar cosas, mi horario, mi rutina. La llamaré, dijo Marco, sacando su teléfono.
Estará aquí en menos de una hora. Hizo una pausa en la puerta. Jefe, una cosa más. La policía vino a hacer preguntas. Les dije que estaba inconsciente y que cooperaríamos plenamente una vez que se recuperara. Pero debe saber que lo están llamando un intento de asalto que salió mal. Mantuvimos los detalles reales en secreto. Gracias, Marco. Vicente vio a su lugarteniente irse. Luego cerró los ojos, escuchando la lluvia y el ritmo constante del monitor cardíaco. La siguiente hora pasó lentamente. Las enfermeras entraban y salían, revisando sus signos vitales, ajustando su vía intravenosa, preguntándole si necesitaba algo para el dolor. Vicente aceptó una medicación suave, nada que embotara demasiado sus sentidos. Necesitaba mantenerse alerta, observar cada detalle, cada reacción. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, Vicente abrió los ojos para verla. Elena Rojas estaba en el umbral, luciendo como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Su cabello oscuro, usualmente recogido de forma impecable, estaba atado en una coleta apresurada y vestía unos sencillos jeans y un suéter en lugar de su atuendo profesional habitual. Su piel morena estaba pálida y las ojeras sombreaban sus ojos. Apretó una carpeta de cuero contra su pecho como un escudo, y sus manos temblaban ligeramente al encontrarse con su mirada. Señor Morales, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Elena. Vicente estudió su rostro, notando cada detalle. El enrojecimiento alrededor de sus ojos sugería que había estado llorando. Sus hombros estaban tensos, encogidos hacia adentro, como si intentara hacerse más pequeña. Había una angustia genuina en su expresión, una vulnerabilidad cruda que era difícil de fingir. Dio un paso tentativo hacia la habitación, luego otro, moviéndose lentamente como si temiera perturbarlo. Traje algunas cosas de la oficina, documentos en los que estaba trabajando antes del incidente. Pensé que podrían ayudarle a recordar. Marco dijo que estaba teniendo problemas con su memoria. Vicente asintió lentamente. Todo está borroso. El médico dice que podría ser temporal, pero ahora mismo dejó la frase en el aire, observando su reacción con cuidado. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para contener. Dejó la carpeta en la pequeña mesa junto a su cama y se movió a la silla que Marco había ocupado antes. Lo siento mucho, esto es mi culpa. Eso tomó a Vicente por sorpresa, aunque tuvo cuidado de no mostrarlo. ¿Tu culpa? ¿Por qué dices eso? Fui yo quien confirmó su horario ese día. Envié los detalles de la reunión a Marco para la aprobación de seguridad. Si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera revisado el lugar 2 veces, tal vez. Su voz se quebró y se llevó la mano a la boca tratando de recomponerse. La mente de Vicente corría. ¿Era esto una confesión o era una culpa genuina de alguien que se sentía responsable simplemente por la naturaleza de su posición? Elena siempre había sido meticulosa con su horario, quizás demasiado cautelosa. Ella revisaba todo 3 veces, por lo que la había mantenido en el puesto durante 3 años. Elena, dijo suavemente, usando un tono que rara vez empleaba. Por lo que entiendo, el ataque no fue tu culpa. No pudiste haberlo sabido. Ella lo miró y por primera vez desde que entró en la habitación, hizo contacto visual directo. Sus ojos eran de color marrón oscuro, casi negros en la tenue iluminación del hospital, y contenían una profundidad de emoción que hizo que algo en el pecho de Vicente se apretara incómodamente. Cuando escuché la noticia, dijo en voz baja, cuando Marco llamó y dijo que le habían disparado, que no sabían si lo lograría, respiró con dificultad. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Sé que no es profesional decirlo, pero ya no me importa. Estaba aterrada. ¿Has estado aquí todos los días?, preguntó Vicente, su confusión fabricada dándole permiso para hacer preguntas que normalmente no haría. Todos los días. No me dejaban verlo hasta ahora, pero no podía irme. No podía ir a casa y simplemente esperar noticias. Tenía que estar cerca, por si acaso. No terminó la frase, pero no era necesario. Vicente observó su lenguaje corporal.
La forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si fuera atraída hacia él a pesar de sí misma. La forma en que sus dedos se entrelazaban en su regazo. El ligero temblor en su voz que hablaba de una emoción apenas contenida. O Elena Rojas era la mejor actriz que jamás había conocido. O su preocupación era absolutamente genuina. Háblame de mi agenda, dijo Vicente, cambiando la conversación a un terreno más seguro mientras procesaba lo que estaba viendo. ¿En qué estaba trabajando antes del incidente? Elena se recompuso visiblemente, enderezando su postura y adoptando un comportamiento más profesional, aunque sus ojos seguían enrojecidos. Tenía varias reuniones programadas para esa semana. El lunes fue el cierre inmobiliario de la propiedad en La Condesa. Eso salió bien. El martes se reunió con sus contadores sobre las propiedades de los restaurantes. Se suponía que el miércoles sería la reunión con los representantes de los Castillo sobre los intereses compartidos en el proyecto de desarrollo ribereño. Todo lenguaje codificado, los intereses compartidos en el desarrollo ribereño, era en realidad una negociación sobre límites territoriales y reparto de beneficios de las operaciones portuarias. Pero Elena lo entregó como si estuviera discutiendo negocios legítimos, lo cual fue inteligente dado que las habitaciones de hospital podrían tener oídos. ¿Y después del miércoles? Preguntó Vicente. Se suponía que el jueves lo tendría libre. Había mencionado que quería inspeccionar personalmente el nuevo restaurante italiano que adquirió en Polanco. El viernes era la gala benéfica, la que beneficiaba al hospital infantil. Usted era uno de los patrocinadores. Abrió la carpeta y sacó una elegante agenda. Tengo todo documentado aquí por si quiere revisarlo. Vicente tomó la agenda, hojeando páginas llenas de la pulcra caligrafía de Elena, citas, notas, recordatorios. 3 años de su vida organizados y archivados por esta mujer que estaba sentada junto a su cama de hospital, luciendo como si su mundo casi hubiera terminado. Elena, dijo, dejando la agenda a un lado. Marco mencionó que estaba alterada, pero parece que se está tomando esto muy personalmente. ¿Puedo preguntar por qué? Era una pregunta audaz, una que cruzaba los límites profesionales que siempre había mantenido con ella. Pero su supuesta amnesia le dio licencia para preguntar cosas que el viejo Vicente Morales nunca habría expresado. Elena miró sus manos, sus dedos aún entrelazados. Cuando habló, su voz era tan suave que apenas la oyó. Porque usted me importa, señor Morales, más de lo que sabe, más de lo que probablemente debería admitir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado tácito. Vicente sintió sus muros cuidadosamente construidos temblar. Sintió algo desconocido agitándose en su pecho. Había pasado años manteniendo a todos a distancia, sin confiar plenamente en nadie, sin permitir que nadie se acercara lo suficiente como para realmente herirlo. Y aquí estaba Elena Rojas, su discreta asistente, admitiendo sentimientos que, si eran genuinos, la convertían en la persona más vulnerable de su vida o en la más peligrosa. Antes de que pudiera responder, su teléfono, que Marco había dejado en la mesita de noche, vibró con un mensaje entrante. Elena lo tomó automáticamente, un hábito adquirido tras 3 años de manejar sus comunicaciones. Es de Carlos Rivas, dijo, frunciendo el ceño mientras leía. Pregunta por su estado y dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre la situación. Miró a Vicente. ¿Debo responder? Carlos Rivas, uno de sus socios más antiguos, alguien que había estado con la organización desde que el padre de Vicente la dirigía. Leal, o eso Vicente siempre había creído. Pero la lealtad podía comprarse, y los viejos amigos a veces se convertían en los traidores más efectivos. Dile que me estoy recuperando, pero que aún no atiendo llamadas. Órdenes del médico. Elena escribió la respuesta rápidamente, su eficiencia profesional reafirmándose. Pero Vicente notó que sus manos seguían temblando ligeramente. La forma en que lo miraba de vez en cuando, como para asegurarse de que realmente estaba allí, realmente vivo. Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido era el persistente bip del monitor cardíaco y la lluvia que se había intensificado en una tormenta adecuada afuera. Los relámpagos parpadeaban en la distancia
iluminando brevemente la habitación con una luz blanca y cruda antes de sumergirla de nuevo en el resplandor ámbar de la lámpara de noche. Elena, dijo Vicente en voz baja, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Dada mi situación de memoria, necesito saber en quién puedo confiar. Ella lo miró con esos ojos oscuros y expresivos, esperando. ¿Notaste algo inusual antes del ataque? ¿Algo fuera de lugar? ¿Alguna solicitud extraña o cambio en mi horario? La expresión de Elena cambió. Un destello de algo. Miedo, culpa cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Hubo algo. No estaba segura de si era relevante, pero en los días previos al incidente, Marcos solicitó su horario varias veces, más de lo usual. Dijo que estaba coordinando detalles de seguridad, lo cual tenía sentido, pero dejó la frase en el aire, mordiéndose el labio inferior. Pero, presionó Vicente, su pulso acelerándose a pesar de la calma que mantenía en su expresión. Pero también me pidió que actualizara la ubicación de la reunión del miércoles a última hora. Dijo que el lugar original tenía un problema de seguridad. Pensé que era extraño porque ya había aprobado la primera ubicación, pero no lo cuestioné. Después de todo, él es su jefe de seguridad. La mente de Vicente corría ahora. Marco había cambiado el lugar. Marco había conocido la nueva ubicación. Y Marco había estado notablemente ausente del ataque real. Había afirmado que estaba coordinando la seguridad del perímetro, pero Vicente no recordaba haberlo visto en los momentos previos al inicio del tiroteo. ¿Le dijiste a alguien más sobre el cambio de ubicación?, preguntó Vicente, manteniendo un tono casual a pesar de la importancia de la pregunta. Solo a usted, en el horario actualizado que envié a su correo electrónico personal esa mañana. Nadie más debería haberlo sabido excepto usted, yo y Marco. Excepto que Vicente no revisó su correo electrónico esa mañana. Había estado lidiando con un problema en uno de sus restaurantes y había confiado en el informe de Marco sobre la ubicación de la reunión, lo que significaba que la información había venido directamente de Marco, quien también había sido el único en conocer el cambio de lugar. Las piezas estaban encajando, formando una imagen que Vicente no quería ver, pero no podía ignorar. Marco, su mano derecha, su lugarteniente de confianza durante 8 años, lo había traicionado. El cambio de ubicación, la ausencia conveniente, la expresión demasiado aliviada cuando se enteró de la amnesia. Todo apuntaba a una conclusión, pero Vicente necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver qué movimientos haría Marco ahora que creía que su jefe era vulnerable y estaba comprometido. Gracias por ser honesta conmigo, le dijo Vicente a Elena. Sé que esto debe ser difícil para usted, señor Morales, dijo, y él escuchó la emoción colarse de nuevo en su voz. Sé que quizás no recuerde, pero quiero que sepa algo. Estos últimos 3 años trabajando para usted han sido los mejores de mi vida. Cuando llegué a usted por primera vez, estaba desesperada. No tenía nada, ni experiencia real, ni contactos, solo un título. Había trabajado en 3 empleos para pagarme los estudios y tenía una familia que necesitaba ayuda. Usted me dio una oportunidad, me pagó bien, me trató con respeto y nunca me pidió que hiciera nada que comprometiera mis valores. Bueno, añadió con una pequeña sonrisa triste, nunca me hizo hacer nada directamente dañino. Al menos, se puso de pie, acercándose a la ventana donde la lluvia caía por el cristal como lágrimas. Sé lo que hace, señor Morales. No soy ingenua. He visto lo suficiente, he oído lo suficiente para entender que su negocio no es del todo legítimo. Pero también lo he visto donar anónimamente a escuelas en su antiguo barrio. Lo he visto dar trabajo a personas que nadie más contrataría. Lo he visto proteger a personas que no tenían a nadie más a quien recurrir. Se volvió para mirarlo, su silueta retroiluminada por la tormenta exterior. Usted no es un buen hombre según los estándares convencionales, pero tampoco es el monstruo que la gente podría pensar que es. Vicente la miró, genuinamente conmovido a pesar de sí mismo. En todos sus años, nadie lo había descrito así, con una honestidad tan clara sobre sus defectos.
acompañada de una defensa tan firme de su carácter. Ni su padre, ni Marco, ni ninguna de las docenas de personas que afirmaban lealtad mientras se beneficiaban de su protección. Elena, dijo, y su voz era más áspera de lo que pretendía. Ven aquí. Ella se acercó a la cama lentamente, deteniéndose justo a su lado. De cerca, pudo ver las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos, el agotamiento que venía de días de estrés y miedo. Sin pensar, o quizás pensando demasiado en el papel que estaba desempeñando, Vicente extendió la mano y tomó la suya. Su piel estaba cálida, sus dedos pequeños y delicados en su agarre más grande y curtido. Ella miró sus manos unidas con una expresión de tal vulnerabilidad que Vicente sintió que algo se resquebrajaba en la armadura que había pasado décadas construyendo. Gracias, dijo simplemente, por estar aquí, por preocuparte. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no trató de ocultarlas. Una se desbordó, deslizándose por su mejilla, y ella la limpió rápidamente con su mano libre. Lo siento, me prometí a mí misma que no me derrumbaría frente a usted. Necesita gente fuerte ahora, no emocional. Tal vez necesito que alguien sea honesto más de lo que necesito que sea fuerte, dijo Vicente. Y se dio cuenta con sorpresa de que lo decía en serio. Permanecieron así por un largo momento, con las manos entrelazadas. La tormenta rugiendo afuera de la ventana. El monitor cardíaco proporcionando su ritmo constante. Vicente se encontró estudiando su rostro, realmente mirándola por quizás primera vez en 3 años. Era hermosa, se dio cuenta, aunque no de la manera obvia que usualmente atraía la atención. Su belleza era más tranquila, más sutil en la inteligencia de sus ojos, la determinación en la curva de su mandíbula, la compasión que suavizaba sus facciones, incluso en la angustia. La puerta se abrió de repente, rompiendo el momento. Marco entró, su expresión cuidadosamente neutral mientras asimilaba la escena. Vicente y Elena, con las manos aún unidas, sentados a la luz ámbar de la lámpara de noche. Lamento interrumpir, dijo Marco, aunque su tono sugería que no lo sentía en absoluto. Pero ha habido una novedad. Ángel Morales está abajo, exige verlo. Vicente sintió la mano de Elena apretar la suya al mencionar el nombre de su tío. Ángel era el hermano menor de su padre, un hombre que siempre había creído que debería haber heredado el control del negocio familiar en lugar de Vicente. Mantenían una relación civil en público, pero Vicente sabía que Ángel lo resentía. Lo veía como demasiado joven, demasiado blando, demasiado dispuesto a modernizar operaciones que Ángel creía que debían permanecer tradicionales. Dile que no recibo visitas más allá de la familia inmediata y el personal esencial, dijo Vicente, manteniendo deliberadamente su respuesta mesurada. Órdenes del médico. Los ojos de Marco parpadearon con algo. Irritación, cálculo. No le va a gustar eso, jefe. Ya está diciendo que debe ser informado de todas las decisiones de negocios hasta que usted esté completamente recuperado. Estoy seguro de que sí, respondió Vicente secamente. Pero mi salud es mi prioridad ahora mismo, no el ego de Ángel. Ocúpate de eso, Marco. Después de que Marco se fue, Elena soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo. No confío en él, dijo en voz baja. La atención de Vicente se agudizó. ¿Marco? ¿Por qué? Elena dudó, claramente sopesando si expresar sus preocupaciones. Son solo cosas que ha hecho recientemente. Pequeñas cosas que individualmente no significan nada, pero juntas forman un patrón que me molesta. Dime, instó Vicente, genuinamente curioso ahora sobre lo que ella había observado. Hace unas 2 semanas, noté que Marco hacía más preguntas sobre su horario, específicamente sobre cuándo estaría solo o con seguridad mínima. Dijo que era para fines de coordinación, pero me pareció excesivo. Luego estuvo el cambio de lugar para la reunión donde fue atacado. Insistió en un cambio de última hora, citando preocupaciones de seguridad, pero el lugar original ya había sido investigado a fondo. Sacó su teléfono, buscando en lo que parecían ser notas detalladas. Empecé a llevar un registro después de la tercera o cuarta vez que algo me pareció extraño. Marco se reunió 2 veces con personas que no reconocí.
Una vez en ese restaurante en Polanco al que usted nunca va. Otra vez en un estacionamiento en las afueras del Estado de México. Ambas veces se aseguró de ir solo, lo cual no es su protocolo habitual. Vicente sintió una fría satisfacción instalándose en su pecho. Elena había estado prestando atención, notando cosas, llevando registros. Este no era el comportamiento de alguien cómplice de una traición. Este era el comportamiento de alguien que percibía el peligro y trataba de protegerlo, aunque no entendiera completamente lo que veía. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Vicente. La expresión de Elena se volvió dolorosa. Lo intenté. 3 días antes del ataque, puse una nota en su calendario personal, el que solo usted y yo tenemos acceso. Marqué varias de las reuniones de Marco y le pregunté si quería que las investigara, pero no sé si la vio antes. Hizo un gesto vago hacia su cabeza vendada, antes de que todo sucediera. La mente de Vicente corría. Una nota en su calendario personal. Había estado tan ocupado esa semana, tan concentrado en la negociación con los Castillo y el acuerdo de la condesa, que podría habérsela pasado por alto. O quizás la había visto y la había desestimado, confiando demasiado en Marco como para creer que pudiera ser la amenaza. ¿Puedes enseñarme?, preguntó Vicente. Elena sacó el calendario en su teléfono, navegando hasta la entrada de 3 días antes del ataque. Ahí estaba. Una nota privada marcada como urgente. Preocupaciones sobre protocolos de seguridad recientes. Patrones de comportamiento anómalos de Marco. Solicitar discusión privada a su primera conveniencia. Ella había intentado advertirle, y él se lo había perdido o lo había ignorado. Y ahora estaba en una cama de hospital con el cráneo fracturado, y Marco se estaba posicionando para tomar el control de la organización. Gracias por ser honesta conmigo, dijo Vicente en voz baja, y gracias por prestar tanta atención. Esa clase de vigilancia podría haberme salvado la vida, o al menos me ayudará a prevenir el próximo intento. Los ojos de Elena se abrieron. ¿Cree que habrá otro intento? Antes de que Vicente pudiera responder, su teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Disfruta tu recuperación mientras dure. Los accidentes ocurren todo el tiempo en los hospitales. Vicente sintió un escalofrío en las venas. Alguien estaba observando, monitoreando su condición y lo suficientemente descarado como para enviar amenazas directas. Reenvió el mensaje a su equipo de seguridad personal, los hombres en los que confiaba más que en Marco, los que habían estado con él desde antes de la muerte de su padre. Elena leyó el mensaje por encima de su hombro y él sintió su mano apretar su brazo. Vicente, no está seguro aquí. Tengo guardias en cada entrada, dijo, aunque su mente ya estaba trabajando en el problema. La seguridad del hospital era porosa. Demasiado personal, demasiados puntos de acceso, demasiadas formas para que alguien con dinero o conexiones se colara. Guardias que Marcos seleccionó. Elena señaló. Si él es el que está detrás de esto, o incluso si solo está conectado con quien sea, entonces esos guardias podrían no ser tan leales como usted cree. Ella tenía razón. Vicente no había investigado personalmente al equipo de seguridad en el hospital. Había estado inconsciente cuando fueron asignados, y Marco había manejado todos los arreglos. ¿Qué sugieres?, preguntó Vicente, curioso por ver cómo ella resolvería el problema. Elena guardó silencio por un momento, con el ceño fruncido por la concentración. Necesitamos aquí gente que sea absoluta e incuestionablemente leal a usted. No a la organización, no al dinero, a usted personalmente. ¿En quién confía completamente? Vicente consideró la pregunta. ¿En quién confiaba? La lista era más corta de lo que debería ser para alguien en su posición. Mi chofer personal, Toño, ha estado conmigo durante 12 años, desde antes de que yo asumiera el control de mi padre. Y hay una mujer, Sofía, que dirige uno de mis restaurantes. Me conoce desde que era niño. Solía trabajar para mi madre. En esos dos confiaría mi vida. Entonces llámalos, dijo Elena con decisión. Que vengan aquí, que hagan turnos. Ellos pueden verificar a todos los que entran a esta habitación. Y deberíamos hacer que el doctor Chávez limite sus visitantes a una lista específica. Solo personas que usted apruebe explícitamente.
Vicente se sintió impresionado por su pensamiento estratégico. ¿Ha pensado en este tipo de cosas antes? Elena le dedicó una triste sonrisa. Cuando trabajas para alguien en su posición, aprendes a pensar a la defensiva. Y después de lo que pasó, dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Después del ataque, ella no había pensado en nada más que en cómo mantenerlo a salvo. Vicente hizo las llamadas. Toño contestó al primer timbrazo, su voz ronca llena de alivio al escuchar que Vicente estaba consciente y hablando. Estaré allí en 20 minutos, jefe, y nadie me pasará. Sofía respondió con la misma rapidez. Vicente, mi amor, gracias a Dios que despertaste. Cierro el restaurante ahora mismo. Estaré allí en una hora. Después de las llamadas, Elena se levantó y recogió sus cosas. Debería irme, dejarlo descansar y darle a Toño y Sofía espacio para establecer una seguridad adecuada, pero dudó en la puerta. ¿Puedo volver esta noche? Podría traer la cena del restaurante de Sofía si le apetece. Algo mejor que la comida del hospital. Me gustaría, dijo Vicente, y lo decía en serio. Elena sonrió, esa misma sonrisa suave y genuina que parecía iluminar todo su rostro, y se fue. Solo en la habitación, Vicente se recostó sobre las almohadas y miró al techo. Las piezas estaban encajando. Marco era casi con certeza el traidor, o como mínimo, estaba involucrado en la conspiración. Elena era genuinamente leal, genuinamente cariñosa, y posiblemente estaba enamorada de él. Su tío Ángel estaba haciendo movimientos para tomar el poder, y alguien era lo suficientemente audaz como para enviar amenazas directas a su teléfono mientras él supuestamente estaba vulnerable y confundido. El acto de amnesia estaba funcionando mejor de lo que esperaba. La gente se estaba rebelando, mostrando sus verdaderos colores cuando pensaban que él estaba demasiado comprometido para reconocer la traición o la manipulación. Pero también era más emocionalmente complicado de lo que había anticipado, porque Vicente no había esperado a Elena Rojas. No había esperado que alguien se preocupara por él, no por su posición, no por su poder, no por lo que él pudiera proporcionarle, sino que realmente se preocupara por él como persona. No había esperado la forma en que su pecho se oprimía cuando ella lloraba, o la forma en que su mano se sentía en la suya, o la forma en que su confesión había abierto algo dentro de él que había pensado que estaba permanentemente sellado. Y eso era peligroso, porque en su mundo los apegos emocionales eran debilidades que los enemigos explotaban. Las personas que te importaban podían ser usadas en tu contra, podían ser amenazadas o heridas o quitadas para ponerte de rodillas. Pero mientras Vicente yacía en esa cama de hospital, escuchando los sonidos de la ciudad más allá de su ventana y esperando la llegada de Toño y Sofía, se encontró preguntándose algo que nunca antes había considerado seriamente. ¿De qué servía sobrevivir, construir un imperio, acumular poder, riqueza e influencia si no tenías a nadie que realmente se preocupara si vivías o morías? Toño llegó exactamente 20 minutos después. Un hombre alto, de hombros anchos, de unos 50 años, con cabello canoso y el tipo de rostro que sugería que había visto su cuota de problemas y había salido adelante. Abrazó a Vicente con cuidado, consciente de sus heridas, y luego inmediatamente comenzó a evaluar las vulnerabilidades de seguridad de la habitación. Los guardias de afuera, dijo Toño en voz baja. Son la gente de Marco, Vicente asintió. Entonces necesitamos a nuestra propia gente. Haré algunas llamadas. Sofía llegó poco después, una mujer baja y robusta, de unos 60 años, con cabello gris acero y ojos oscuros y feroces. Abrazó a Vicente como si fuera su propia madre, regañándolo en italiano rápido por ser más cuidadoso y no asustarla así. Luego sacó recipientes de plástico llenos de sopa de fideo casera, pan recién horneado y su famoso flan napolitano. «Come», le ordenó. «La comida del hospital es basura. Necesitas comida de verdad para sanar correctamente». Mientras Vicente comía y la sopa era infinitamente mejor que cualquier cosa que el hospital hubiera proporcionado, informó a Toño y Sofía de la situación. No mencionó el acto de amnesia. Ese secreto debía permanecer solo suyo por ahora,
pero les habló de sus sospechas con respecto a Marco, de los mensajes amenazantes, de la vulnerabilidad de su posición actual. Los necesito a ambos aquí por turnos, dijo Vicente. Nadie entra en esta habitación a menos que esté en una lista aprobada. El doctor Chávez, enfermeras que él verifique personalmente, Elena Rojas, y cualquier persona a la que yo llame y autorice específicamente. Nadie más, ni Marco, ni Ángel, nadie. ¿Y yo? Dijo una nueva voz desde el umbral. Vicente levantó la vista y vio a la detective Sara Martínez, una investigadora de homicidios con la que había tratado varias veces a lo largo de los años. Tenían una relación complicada. Ella sabía lo que él era y él sabía que ella no podía probarlo. Mantenían una cortesía profesional que rozaba el respeto mutuo, aunque ninguno lo admitiría públicamente. Detective Martínez, dijo Vicente con cautela, no la esperaba. Intento de asesinato de un prominente hombre de negocios, dijo, entrando en la habitación. Toño se movió para bloquear su camino, pero Vicente le hizo un gesto para que se detuviera, pero se mantuviera alerta. Tengo preguntas. Estoy seguro de que sí, respondió Vicente. Pero me temo que no puedo ser de mucha ayuda. Los médicos dicen que tengo problemas de memoria debido a la lesión en la cabeza. La detective Martínez lo estudió con ojos penetrantes e inteligentes. Tenía poco más de 40 años, con el cabello oscuro recogido en una práctica coleta y el tipo de presencia que sugería que no se le escapaba mucho. Conveniente, dijo. Traumático, corrigió Vicente. No conveniente, sacó una libreta. Dígame qué recuerda. Vicente repitió su historia cuidadosamente construida. Fragmentos, confusión, lagunas en su memoria. Martínez tomó notas. Su expresión escéptica, pero profesional. Señor Morales, dijo cuando él terminó. En mi experiencia, la gente en su línea de trabajo no suele cooperar con las investigaciones policiales. El hecho de que me esté hablando es inusual, así que seré directa. ¿Quién lo quiere muerto? Vicente casi sonrió. Detective, si tuviera la memoria completa, podría darle una lista, pero en mi estado actual, sinceramente no puedo decirle. Ni siquiera entiendo completamente lo que implica mi línea de trabajo. Claro, dijo secamente. La amnesia. Qué conveniente. Perdón, qué traumático que haya olvidado todos los detalles que realmente podrían ayudar a atrapar a las personas que intentaron eliminarlo. Si mi memoria regresa, dijo Vicente con cautela, usted será la primera en saberlo. Martínez claramente no le creía, pero no podía probar que mentía. Le entregó una tarjeta de presentación. Llámeme si recuerda algo o si alguien vuelve a intentarlo, porque créame, señor Morales, lo volverán a intentar. La gente no se toma tantas molestias para luego rendirse después de un intento fallido. Después de que se fue, Sofía negó con la cabeza. Esa es lista. Sospecha. Debería, asintió Vicente. Pero la sospecha no es evidencia. La tarde transcurrió en silencio. El doctor Chávez pasó para su evaluación, declarando la recuperación de Vicente excelente, pero insistiendo en al menos una noche más de observación. Toño montaba guardia en la puerta mientras Sofía le hacía compañía a Vicente, contándole historias de su infancia y de su madre, rellenando un pasado que él supuestamente no podía recordar, pero que conocía de memoria. Al acercarse la noche y las horas de visita terminaban, Elena regresó como prometió. Trajo la cena del restaurante de Sofía, pechuga al chipotle, verduras asadas y churros con chocolate para el postre. Se había cambiado de ropa, ahora vestía jeans oscuros y un suave suéter azul que resaltaba la calidez de su tez, y se había recogido el cabello en una trenza suelta. Los dejaré solos, dijo Sofía con una sonrisa cómplice, recogiendo sus cosas. Toño y yo estaremos justo afuera si necesitan algo. Elena, asegúrate de que se lo coma todo. Después de que Sofía se fue, Elena dispuso la comida en la mesa rodante, arreglando todo con cuidado. Comieron en un silencio cómodo por un rato. La comida estaba deliciosa, como Vicente recordaba, aunque tuvo cuidado de actuar como si la estuviera descubriendo por primera vez. Esto es increíble, dijo con sinceridad. Comía aquí a menudo. Al menos 2 veces por semana, respondió Elena.
El restaurante de Sofía era su favorito. Usted decía que le recordaba la cocina de su madre. Hizo una pausa, luego añadió suavemente. Ella falleció cuando usted tenía 16 años. Cáncer. Nunca habla de eso, pero sé que le afectó profundamente. Vicente asintió, sorprendido por la genuina simpatía en la voz de Elena. Ella no estaba usando la muerte de su madre como manipulación. Simplemente estaba compartiendo información que pensó que podría ayudarlo a entenderse mejor a sí mismo. Hablaron mientras comían. Elena le dio detalles sobre su vida, sus preferencias, sus hábitos. Le habló de los negocios legítimos que había construido, de las obras de caridad que apoyaba anónimamente, de la forma en que insistía en que cada persona que trabajaba para él fuera pagada justamente y tratada con dignidad. Usted no es lo que la gente espera, dijo Elena en voz baja. Cuando escuchan su nombre, piensan en el estereotipo, el criminal despiadado, el operador a sangre fría. Y sí, puede ser duro cuando lo necesita. Toma decisiones difíciles, pero también es el hombre que pagó personalmente la matrícula universitaria de 3 empleados. El hombre que aparece en el hospital cuando alguien que trabaja para usted está enfermo. El hombre que recuerda el cumpleaños de todos y se asegura de que sus familias sean atendidas. Me haces sonar casi admirable, dijo Vicente. Lo es, respondió Elena simplemente. De una manera complicada. Usted no es un buen hombre según los estándares convencionales, pero es un hombre que sigue un código, que cumple su palabra, que protege a las personas de su círculo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Antes de que Vicente pudiera responder, hubo una conmoción fuera de su puerta. Voces alzadas, el bajo profundo de Toño advirtiendo a alguien que se alejara. Y luego la puerta se abrió de golpe. Ángel Morales estaba allí, su rostro enrojecido de ira. 2 de sus propios hombres lo flanqueaban. Toño estaba justo detrás de ellos, con la mano en su arma, claramente listo para intervenir. ¿Qué diablos es esto?, exigió Ángel, señalando a Toño. Soy familia, y este gorila no me deja ver a mi propio sobrino. Vicente levantó una mano hacia Toño, indicándole que se detuviera, pero que permaneciera alerta. Tío Ángel, no lo esperaba. Llevo 2 días intentando verlo. La voz de Ángel era fuerte, agresiva. Tenía poco más de 50 años, era más bajo y robusto que Vicente, con el tipo de rostro que naturalmente se fruncía en un ceño. Su chico Marco me sigue dando largas, y ahora tiene seguridad privada manteniendo a la familia fuera. ¿Qué clase de falta de respeto es esta? Elena se puso de pie, acercándose sutilmente a la cama de Vicente en un gesto protector que no pasó desapercibido para Ángel. ¿Quién es esta?, preguntó Ángel, con tono despectivo. ¿Su secretaria? Esto es asunto de familia, cariño. Deberías irte. Ella se queda, dijo Vicente con firmeza. Elena es de confianza y me está ayudando a manejar los asuntos mientras me recupero. El ceño de Ángel se profundizó. De eso quiero hablar, manejar los asuntos. Vicente, has tenido una lesión grave. Estás confundido, desorientado. La familia necesita un liderazgo fuerte ahora mismo, y todo el mundo sabe que la tradición dice... La tradición dice que el jefe nombra a su sucesor, interrumpió Vicente, su voz tranquila pero con un filo. Sigo vivo, sigo teniendo el control, y no recuerdo haberte nombrado como nada más que un respetado anciano de la familia. Apenas puedes recordar tu propio nombre, explotó Ángel. Marco me habló de la amnesia. ¿Cómo puedes dirigir las cosas si ni siquiera sabes lo que son esas cosas? Así que Marco había estado hablando con Ángel. Interesante, muy interesante. Mi memoria está regresando, mintió Vicente con suavidad. Y lo que sí recuerdo es que esta organización funciona gracias a sistemas y personas de confianza, no por ningún individuo en particular. Elena y mi equipo están manejando las operaciones diarias perfectamente bien. Esto es ridículo, murmuró Ángel. Las otras familias están hablando, Vicente. Dicen que estás débil, que eres vulnerable. Dicen que quizás sea hora de un nuevo liderazgo en la organización Morales. Que hablen, dijo Vicente. Las palabras son solo palabras. Cuando me recupere por completo, les recordaré a todos por qué ocupo este puesto.
Ángel lo miró fijamente durante un largo momento, con el cálculo en sus ojos. Finalmente, negó con la cabeza. Estás cometiendo un error, sobrino. El orgullo precede a la caída. Recuerda eso. Se dio la vuelta y se fue. Sus hombres lo siguieron. Toño cerró la puerta firmemente detrás de ellos. Elena estaba temblando. Vicente lo notó. Se había mantenido firme cuando Ángel intentó despedirla, pero la confrontación claramente la había alterado. Él extendió la mano y tomó la suya, sintiendo sus dedos fríos contra su palma. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, pero su voz tembló al hablar. Es peligroso, Vicente. Ángel, he visto la forma en que lo mira, como si estuviera midiendo un ataúd. Lo sé, dijo Vicente en voz baja. Y así era. Ángel siempre lo había resentido, siempre había creído que la edad y la experiencia debían primar sobre la planificación de la sucesión. Su padre había elegido a Vicente para heredar el liderazgo, y Ángel nunca los había perdonado a ninguno de los dos por ello. Vicente, dijo Elena, su voz ahora urgente, necesita tener cuidado con Marco actuando de forma extraña. Ángel haciendo juegos de poder, los ataques, las amenazas. Algo se está gestando. Lo puedo sentir. Y me da miedo que la próxima vez no fallen. Ella tenía razón para tener miedo. Vicente también podía sentirlo. La presión aumentando, las piezas encajando, los enemigos rodeando. El acto de amnesia estaba revelando a sus enemigos, pero también lo hacía parecer vulnerable, lo que los estaba envalentonando a hacer movimientos que de otro modo habrían reconsiderado. Necesito que hagas algo por mí, dijo Vicente, tomando una decisión. Necesito que mantengas registros detallados de todo. Cada reunión que tenga Marco, cada vez que aparezca Ángel, cada suceso extraño. ¿Puedes hacer eso? Ya lo estoy haciendo, dijo Elena. Empecé el día después del ataque. Tengo notas en mi teléfono respaldadas en una cuenta segura en la nube a la que solo yo puedo acceder. Vicente se sorprendió sonriendo a pesar de la situación. Eres notable. ¿Sabes eso? Elena se sonrojó, el color subiendo por sus mejillas. Solo intento mantenerlo a salvo. ¿Por qué?, preguntó Vicente, genuinamente curioso ahora. He sido su empleador durante 3 años, pero nunca he sido particularmente cálido o accesible. La he mantenido a distancia, la he tratado profesionalmente, pero no personalmente. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto? ¿Por qué se arriesga por mí? Elena miró sus manos unidas, su expresión compleja. Parte vulnerabilidad, parte determinación, porque a veces no puedes evitar a quién le tienes aprecio. A veces tu corazón toma decisiones que tu cabeza sabe que son imprácticas, peligrosas o tontas. Y a veces lo miró a él, sus ojos brillando con emoción. A veces conoces a alguien que te hace querer ser valiente, incluso cuando estás aterrorizada. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades tácitas. Vicente sintió que esa grieta en su armadura se ensanchaba. Sintió que los muros que había construido con tanto cuidado comenzaban a desmoronarse. Y lo más aterrador era que no estaba seguro de querer detenerlo. Fuera de la ventana, el sol se había puesto y la Ciudad de México se había transformado en un paisaje brillante de luces. La ciudad que nunca duerme, donde se hacían y se perdían fortunas, donde el poder cambiaba como las mareas, donde la confianza era la moneda más rara y valiosa de todas. Y en una habitación de hospital, en lo alto de las calles, un jefe de la mafia que todos creían había perdido la memoria, sostenía la mano de la única persona que parecía preocuparse genuinamente por él, y se preguntaba si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o quizás la primera decisión verdaderamente honesta que jamás había tomado. «Quédate», dijo Vicente en voz baja. «Solo un poco más». Elena sonrió. «Todo el tiempo que me necesite». Pero incluso mientras lo decía, el teléfono de Vicente vibró con un nuevo mensaje, esta vez de Marco. Ángel está furioso. Está hablando de convocar una reunión familiar. Si las otras familias votan, podrían anular su autoridad. Necesitamos hablar de estrategia. Vicente miró fijamente el mensaje, apretando la mandíbula. Estrategia del hombre que probablemente había orquestado su intento de eliminación. El hombre que se estaba posicionando para tomar el control bajo el pretexto de ayudar.
Y debajo del mensaje de Marco, otro mensaje de texto del número desconocido. Tic-tac, Morales. El tiempo se agota. Vicente fue dado de alta a la mañana siguiente. El doctor Chávez le dio el alta con estrictas instrucciones de descanso y citas de seguimiento. Elena había arreglado que su penthouse estuviera preparado, insistiendo en quedarse para ayudarlo a adaptarse a la vida en casa. El penthouse en la Ciudad de México era exactamente como Vicente lo recordaba. Elegante, moderno, con ventanas de piso a techo con vistas al parque de Chapultepec. Nubes grises se acumulaban afuera, a juego con sus pensamientos turbulentos. Elena se movía por el espacio con una eficiencia familiar, organizando medicamentos y preparando la habitación de invitados para ella. Deberías descansar, dijo, guiándolo al sofá de cuero. Prepararé algo ligero para el almuerzo. Pero Vicente no podía descansar. Su mente bullía con la investigación que había estado llevando a cabo en secreto. Toño había proporcionado información crucial. Marco había sido visto reuniéndose con miembros de familias rivales. Los registros financieros mostraban transferencias inexplicables de las cuentas de Marco. Durante los siguientes 2 días, Elena se mantuvo cerca, cuidándolo con una ternura genuina. Compartieron comidas, conversaciones, momentos tranquilos que se sentían peligrosamente domésticos. Vicente se encontró observándola. La forma en que tarareaba mientras cocinaba, cómo lo revisaba constantemente, la suavidad en sus ojos cuando creía que él no estaba mirando, pero la evidencia en su contra seguía molestándole. Toño descubrió que Elena había estado transfiriendo cantidades significativas de dinero a una cuenta offshore. Las transacciones comenzaron 3 meses antes del ataque. Marco había proporcionado registros telefónicos que mostraban que Elena había llamado a un número desconocido el día anterior al intento de asesinato. El corazón de Vicente luchaba contra su mente. Todo en Elena se sentía genuino. Sus lágrimas, su confesión, su cuidado constante, pero la evidencia era condenatoria. En la tercera noche en casa, Vicente tomó su decisión. Encontró a Elena en la cocina preparando la cena. De espaldas a él. Elena, necesitamos hablar. Ella se giró de inmediato, sintiendo el cambio en su tono. ¿Qué pasa? Celo de las transferencias de dinero, dijo Vicente, observando su rostro con atención. Las cuentas offshore, las llamadas telefónicas antes del ataque. El rostro de Elena se quedó sin color. Vicente, puedo explicarlo. Entonces explícalo. Su voz era dura ahora. El acto de amnesia confusa se desvaneció ligeramente. Explica por qué has estado moviendo dinero. Explica por qué llamaste a un número desconocido el día antes de que alguien intentara acabar con mi vida. Las lágrimas llenaron sus ojos. No es lo que crees. Por favor, déjame mostrarte algo. Con manos temblorosas sacó su teléfono, navegando a su galería de fotos. Le mostró fotos de una joven, quizás de 20 años, que compartía los ojos oscuros y los delicados rasgos de Elena. Es mi hermana Sofía, está en la universidad, la UNAM. Hace 3 meses, Marco se me acercó. Dijo que Sofía se había involucrado con la gente equivocada, que le debía dinero a individuos peligrosos. Dijo que si no lo ayudaba, si no le proporcionaba información sobre su horario, la lastimarían. El pecho de Vicente se apretó. Las transferencias de dinero, pagos de protección. Me dijo a dónde enviarlos, dijo que eso la mantendría a salvo. Y la llamada telefónica del día anterior, su voz se quebró. Él me llamó, pidió confirmación de la ubicación de la reunión. Intenté darle una dirección incorrecta. Intenté advertirle con esa nota en el calendario, pero él lo sabía, siempre lo supo. Se desplomó en una silla, sollozando. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. No podía permitir que le hicieran daño a Sofía, pero no podía soportar la idea de que le pasara algo a usted. Así que intenté encontrar un punto intermedio. Intenté protegerlos a ambos y en su lugar, casi los separo de este mundo. Vicente la estudió, la angustia genuina, la forma en que todo su cuerpo temblaba de culpa y miedo. Esta era la pieza que faltaba. No traición, sino coerción, no conspiración,
sino una mujer desesperada tratando de proteger a su familia. ¿Dónde está Sofía ahora?, preguntó en voz baja. En la escuela, ella no sabe nada de esto. Lo mantuve en secreto. Elena lo miró con ojos devastados. Entiendo si me odia. Entiendo si quiere que me vaya. Debería habérselo dicho. Debería haber confiado en usted para protegernos a ambos. En cambio, dejé que Marco me manipulara, y usted casi muere por mi debilidad. Vicente se acercó, arrodillándose junto a su silla. No eres débil, Elena. Estabas protegiendo a tu hermana. Eso no es debilidad. Eso es amor, pero lo puse en peligro. Marco me puso en peligro, corrigió Vicente con firmeza. Él usó tu amor por tu hermana como un arma contra nosotros dos. Eso es culpa suya, no tuya. Alivio e incredulidad lucharon en la expresión de Elena. ¿Me crees? Lo hago. Y así era, porque esto lo explicaba todo. Su genuino afecto por él, combinado con sus acciones sospechosas, había estado atrapada entre opciones imposibles, tratando desesperadamente de salvar a todos. Antes de que pudiera decir más, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Marco estaba allí con 4 hombres armados, su rostro retorcido con fría determinación. Lo siento, tiene que ser así, jefe, dijo Marco, levantando su arma. Pero se estaba acercando demasiado a la verdad. Es hora de terminar lo que empecé. Elena se interpuso entre Vicente y el arma. ¡No! Los ojos de Marco se abrieron sorprendidos. Luego se endurecieron. Muévete, Elena, o mueres con él. Entonces muero con él, dijo ella con firmeza, su voz serena a pesar del miedo. Vicente sintió que algo cambiaba en su pecho. Un muro se desmoronaba por completo. Esta mujer, esta increíble mujer, estaba dispuesta a sacrificarse por él. Y en ese momento tomó su propia decisión. De hecho, Marco, dijo Vicente, su voz abandonando el tono confuso e incierto que había mantenido durante días. Creo que eres tú quien calculó mal. Presionó un botón en su teléfono. Al instante, su equipo de seguridad personal, los hombres que había estado posicionando durante días, inundaron el penthouse desde la entrada trasera. Habían estado esperando, observando, listos para este preciso momento. El rostro de Marco se puso blanco al darse cuenta de la trampa. Usted, usted recordó todo este tiempo. Cada momento, confirmó Vicente, de pie ahora, toda pretensión de debilidad desaparecida. Fingí la amnesia para ver quién se rebelaría. Y tú, Marco, superaste todas mis expectativas de traición. Tú lo manipulaste, exhaló Elena, comprendiendo. La amnesia fue una prueba. Vicente la miró, viendo el dolor reflejado en sus facciones. Sí, necesitaba saber en quién podía confiar. ¿Y lo hiciste?, preguntó Elena en voz baja. ¿Aprendiste lo que necesitabas? Vicente mantuvo su mirada. Aprendí que la persona en la que debería haber confiado todo el tiempo estaba justo a mi lado, dispuesta a morir para protegerme. Marco se lanzó a por su arma, pero los hombres de Vicente fueron más rápidos. En cuestión de segundos, Marco fue desarmado y reducido. Sus hombres se rindieron. Toño, dijo Vicente con calma, llévalo al almacén. Me ocuparé de él más tarde y asegúrate de que Sofía Rojas tenga un nuevo equipo de seguridad. El mejor que tengamos. Nadie la toca. Mientras sus hombres se llevaban a Marco, Vicente se volvió hacia Elena. Ella permanecía inmóvil, las emociones pugnando en su rostro. Alivio, dolor, confusión, esperanza. Me pusiste a prueba, dijo suavemente. Me hiciste confesarte todo mientras tú fingías, evaluabas, juzgabas. Lo hice, admitió Vicente. Y lo siento. Pero, Elena, pero funcionó. Lo interrumpió, una pequeña sonrisa triste asomando a sus labios. Encontraste a tu traidor. Te protegiste. Eso es lo que importa. No, dijo Vicente con firmeza, acortando la distancia entre ellos. Lo que importa es que cuando Marco me apuntó con un arma, no dudaste, no calculaste el riesgo, ni sopesaste las opciones. Simplemente te interpusiste ante una amenaza sin pensarlo 2 veces. Tomó sus manos, sintiéndolas temblar. Fue entonces cuando supe,
No por ninguna prueba o manipulación, sino porque en ese momento vi la verdad que ninguna actuación podía fingir. Te preocupas por mí genuinamente, completa e irracionalmente te preocupas por mí. Y yo se detuvo. Las palabras se le ahogaron en la garganta, admitiendo sentimientos, mostrando vulnerabilidad. Iba en contra de cada instinto de supervivencia que había perfeccionado durante décadas. ¿Y tú? Preguntó Elena, sus ojos oscuros escrutando su rostro. Y yo también me preocupo por ti, dijo Vicente en voz baja. Más de lo que creí ser capaz de preocuparme por alguien. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero ahora estaba sonriendo. Una sonrisa real y brillante que transformó todo su rostro. Tienes un pésimo sentido de la oportunidad, ¿sabes? Estamos rodeados de tu equipo de seguridad. Marco acaba de intentar acabar con tu vida y es cuando decides decirme lo que sientes. A pesar de todo, Vicente se encontró riendo. Me han acusado de peores momentos. Ella se estiró, tocando su rostro suavemente, sus dedos trazando el borde de sus vendajes. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Vicente, nos ocupamos de las amenazas. Marco enfrentará las consecuencias. Ángel será puesto en su lugar. La organización será asegurada. Y tu hermana será protegida. Verdaderamente protegida. No manipulada. ¿Y nosotros? Preguntó Elena suavemente. Vicente la atrajo, envolviéndola con sus brazos. Ella encajaba perfectamente contra él, su cabeza anidada bajo su barbilla, sus manos aferradas a su camisa como si temiera que pudiera desaparecer. Nosotros, dijo en su cabello, lo descubriremos juntos. No más pruebas, no más fingir, solo la verdad. Elena se apartó un poco para mirarlo. Incluso si la verdad es complicada, incluso si es desordenada y difícil, y completamente impráctica, para un hombre en su posición estar con su secretaria. Especialmente entonces, dijo Vicente, porque he pasado toda mi vida haciendo lo que es práctico, lo que es estratégico, lo que tiene sentido para los negocios y el poder. Y eso me dejó con el cráneo fracturado y una organización llena de gente en la que no puedo confiar. Quizás sea hora de intentar algo diferente. ¿Algo diferente? ¿Cómo qué? Como confiar completamente en alguien. Como dejar entrar a alguien. Como admitir que el poder y el control no significan mucho si no tienes a nadie que realmente se preocupe si vives o mueres. Me importa, dijo Elena con fiereza. Me importa tanto que me aterra. Bien, respondió Vicente, porque tú también me aterras, de la mejor manera posible. Permanecieron allí en medio de su penthouse, abrazados, mientras fuera de las ventanas las nubes de tormenta finalmente se rompían y la lluvia comenzaba a caer. En algún lugar de la ciudad se estaba tratando con Marco. Ángel estaba recibiendo un mensaje sobre cuál era su lugar. La organización estaba siendo asegurada. Pero en ese momento, Vicente no pensaba en nada de eso. Pensaba en la mujer en sus brazos, en las palabras que había pronunciado en aquella habitación del hospital que habían resquebrajado su armadura, en la forma en que se había lanzado entre él y el peligro sin dudarlo. Vicente, dijo Elena en voz baja, sí, te perdono por la prueba, por la manipulación, entiendo por qué tuviste que hacerlo. Él se apartó para mirarla. No merezco tu perdón. Quizás no, asintió ella, pero lo tienes de todos modos. Porque entiendo lo que es vivir en un mundo donde la confianza es peligrosa, donde los apegos emocionales pueden ser usados en tu contra. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. No puedo culparte por eso. Eres demasiado generosa, dijo Vicente. Elena sonrió. O quizás solo sé que el hombre que fingió amnesia para atrapar traidores es el mismo hombre que se aseguró de que mi hermana fuera protegida, incluso cuando pensó que yo podría ser su enemiga. Las acciones hablan más que las palabras, Vicente, y tus acciones me dicen todo lo que necesito saber. Vicente le besó la frente suavemente. Te lo prometo. No más pruebas, no más juegos, solo honestidad, incluso cuando sea difícil. Te lo recordaré, dijo Elena, y luego, más en voz baja. ¿Qué harás con Marco? La expresión de Vicente se endureció. Marco rompió la regla más fundamental. Traicionó a la familia. Hay consecuencias para eso, pero no te abrumaré con los detalles. No quiero saber, admitió Elena.
Sé que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Lo he aceptado de ti. Solo no quiero verte convertirte en alguien diferente por ello. No lo haré, prometió Vicente. Tú me mantienes con los pies en la tierra, Elena. Me recuerdas que hay más en la vida que el poder y la estrategia. La noche avanzó. Toño regresó con una actualización. Marco estaba asegurado y hablando, proporcionando información sobre sus co-conspiradores. Ángel había sido convocado a una reunión familiar al día siguiente, donde Vicente dejaría claro que cualquier desafío a su liderazgo sería recibido con acciones decisivas. A Sofía se le había asignado el mejor equipo de seguridad sin que se le dijera por qué, creyendo que era simplemente una precaución dada la situación laboral de su hermana. A lo largo de todo, Elena permaneció al lado de Vicente, no como su secretaria, no como su asistente, sino como su compañera, igual, confiable, valorada. A medida que la noche se hacía más profunda y el agotamiento finalmente los alcanzó a ambos, Vicente acompañó a Elena a la habitación de invitados que ella había preparado para sí misma. «Quédate conmigo», dijo en el umbral. «No, quiero decir, solo quédate. No quiero dormir solo esta noche». Elena entendió lo que él no decía, que después de días de poner a prueba a todos, de no confiar en nadie, de mantener una cuidadosa fachada, necesitaba la comodidad de alguien que sabía que era genuina. «Me quedaré», dijo simplemente. Yacieron juntos en la cama de Vicente, Elena acurrucada a su lado, su brazo alrededor de sus hombros. Sin pretensiones, sin actuaciones, solo dos personas que habían encontrado algo real en un mundo construido sobre el engaño. «Elena», dijo Vicente en la oscuridad, «gracias por todo, por preocuparte cuando no tenías ninguna razón para hacerlo, por quedarte cuando cualquier persona racional habría huido, por ver más allá de lo que soy, para ver quién soy». Elena le dio un beso en el pecho, justo sobre su corazón. «Gracias por dejarme entrar, por confiar en mí, por ser lo suficientemente valiente como para preocuparte por mí». «No me siento valiente», admitió Vicente. «Me siento aterrado». «Así es como sabes que es real», dijo Elena suavemente. «Las cosas que vale la pena tener siempre son aterradoras». Afuera la tormenta se intensificó. La lluvia azotaba las ventanas. Pero dentro del penthouse de Vicente, abrazados, habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado. Una conexión forjada no en la manipulación o la estrategia, sino en el afecto genuino y la confianza ganada con esfuerzo. La prueba había terminado. La verdad había sido revelada, y ahora enfrentarían lo que viniera juntos. 3 meses después, Vicente estaba junto a las ventanas de su penthouse, observando el amanecer sobre la Ciudad de México. Elena se unió a él, café en mano, su anillo de compromiso atrapando la luz. «¿Algún arrepentimiento por el juego de la amnesia?», preguntó suavemente. Vicente la atrajo hacia él. «Solo uno. Que no confié en ti desde el principio. Confías en mí ahora». «Con todo lo que soy», respondió, besando su frente. Su organización era más fuerte, reestructurada con lealtad por encima del miedo. Marco enfrentó la justicia. Ángel se había retirado.